Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Dios los bendiga, amigos y queridos hermanos, nuevamente. Sean bienvenidos otra vez en este hogar. El día de hoy seguiremos la segunda parte de la campaña de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cada quien ha recibido la segunda parte del sílabo que es para la semana. Estos van referidos al tema de hoy. Todo lo que está citado ahí lo vamos a leer hoy. Quiero preguntar, ¿quién se acuerda qué aprendimos ayer? ¿Dónde se originó el conflicto? En los cielos. ¿Quién es la serpiente? Satanás. ¿Dios creó el diablo Satanás o creó un querubín? Un querubín, ¿verdad? Y Dios dio el primer paso para la reconciliación entre el ser humano y Dios. Todo eso aprendimos el día de ayer. El día de hoy viene un nuevo tema. Dice la cruz y la gracia. Ese es el nombre del tema. Y quiero que me acompañen a leer la base bíblica que está en Romanos 6:23. Romanos 6:23 lo van a encontrar al principio del sílabo que recibieron. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Dice la paga del pecado es muerte. Quiere decir que la ley de Dios exige muerte a quien peque. Esa es la ley de Dios. Quiero iniciar con la historia designada a este tema. Es referente a una persona que se llama William Herschel. Era un famoso astrónomo germano británico. Estaba recibiendo honores en diferentes lugares por el descubrimiento del planeta Urano en el año 1781. Hace mucho, ¿verdad? Fue llamado también al Palacio Real para una entrevista con su soberano, Jorge III de Inglaterra. Pero antes de su llegada, el rey se informó sobre la vida de Williams, encontrándose con la desgracia noticia que él, cuando era soldado del ejército inglés, en su juventud había desertado y estaba sentenciado a la muerte por las leyes de Inglaterra. Al comparecer ante el rey Williams, le dijo a Williams: espera un momento antes de saludarte, pues necesito llevar a cabo formalidades indispensables antes de reunirnos. William, sin entender, esperó. Luego, por un tiempo, el rey Jorge III, tomando un documento y estampando al pie del mismo su firma, se lo entregó a Williams, diciendo: este es mi indulto de vuestra antigua sentencia que lo condenaba a muerte, que a lo mejor usted había olvidado, pero así la ley de Inglaterra no lo había olvidado. Guárdalo bien, ya que es un recuerdo del perdón. Luego dijo el rey: ahora sí podremos hablar de las estrellas. Hermanos y queridos amigos, todos en algún momento hemos tenido necesidad de ser perdonados por nuestras transgresiones. Y si los hombres, como somos capaces de perdonar, cuánto mayor es el perdón que Dios le ofrece a la humanidad. El apóstol Pablo explica muy bien el perdón en la carta de Efesios. Lea conmigo Efesios 4:32. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó vosotros en Cristo. Cuando la humanidad abandonó a Dios,
Inmediatamente Él ofreció la solución a la raza humana, a la raza caída. Aquellos que pecaron, Dios le ofreció la solución. Prometió que Él mismo se encarnaría para morir en expiación por el hombre, pagando la deuda y ofreciéndose el perdón. Desde el Edén, por 4000 años, Dios mantuvo esa promesa. Después de hacerles aquella maravillosa promesa, el Señor vistió a Adán y Eva, que se encontraban desnudos, con pieles de animales. Ese fue el primer sacrificio que la humanidad vio en su favor para cubrir su necesidad. Animales inocentes murieron. Desde entonces, por 4 milenios, el ser humano usó para sacrificio de perdón de pecados animales inocentes. Todos los que creían en Dios iban cada año a sacrificar un animal inocente para perdón de pecados. Leamos cómo el profeta Isaías usa la figura de un cordero para hacer referencia hacia nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 del 1 al 7 vamos a leer. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y subió nuestros dolores, y nosotros no le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El profeta Isaías estaba profetizando de lo que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías antes que viniera Jesús, hace más de 500 años antes que viniera, él había profetizado todo lo que iba a vivir el Mesías en aquella cruz. Qué tremenda descripción del siervo sufriente, despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, sufriendo en soledad, padeció solo en nuestro lugar, abandonado por el Padre. No nos importó su sacrificio. Hemos obtenido sanidad por medio de sus quebrantes. Dios cargó el peso de todos nuestros pecados sobre él. No se quejó. Como un cordero lo llevaron al matadero. En silencio cumplió su misión. El enemigo, Satanás, el diablo, hizo que los sufrimientos de Jesús parecieran como que fuera sido castigado por Dios mismo, un Dios vengativo por causa de sus pecados. Si eso hubiera sido verdad, no podría haber sido el Redentor del mundo. Cuando Jesús, el Mesías, vino, era verdaderamente Dios hecho hombre. Juan 1.1, el Evangelio de Juan 1.1 nos dice, lea conmigo el Evangelio de Juan 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y si vemos el 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de la gracia y de verdad. El mismo Dios, creador del universo, siendo espíritu, se hizo carne. Emmanuel, Dios entre nosotros. Pablo trata de hacer una descripción pálida de ese enorme sacrificio que hizo Jesús. Lea conmigo Filipenses 2 del 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte por cruz.
Jesús renunció a su omnipresencia, un atributo divino para poder ser la ofrenda perfecta. Aún después de su resurrección, Él siguió siendo carne. Mire que dice Lucas 24:39, lea conmigo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El sacrificio de Jesús no se limitó al momento de la cruz, al momento que resucitó. Durará por toda la eternidad. Allá le preguntaremos en los cielos a Jesús, así como dice Zacarías 13:6. Zacarías 13:6 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Surge la pregunta, ¿Jesús dejó de ser un Dios cuando encarnó? La respuesta es obvia, no, pero quiero que lo ilustremos con una historia. En algunos lugares de África, el hombre más fuerte de la tribu es el jefe de la tribu. El agua es muy escasa en estos lugares, de modo que tienen que cavar pozos profundos, pero esos pozos no son como los que nosotros conocemos. Los africanos cavan un estrecho agujero en la tierra de una proximidad de 60 metros bajo la tierra, de profundidad, ¿verdad? Ellos descienden sin gradas por el pozo vertical hasta el agua. Solo los hombres más altos y fuertes pueden realizar el arduo descenso y luego la subida del pozo con el peso del agua sobre ellos. Bajan allá porque es de extraer el agua de las paredes del pozo y esa agua es para toda la tribu, es decir que es tan poquita el agua que cae que tienen que bajar al pozo ellos para ir a traer hasta el fondo del pozo. Una vez un hombre que sacaba agua se cayó y se fracturó una pierna. Yacía en el fondo del pozo, nadie se atrevía a ayudarlo porque nadie tenía la fortaleza para descender y subir llevando a otro hombre. El jefe fue convocado, que era el más fuerte de la tribu. Cuando vio la angustia del hombre lesionado, se quitó el enorme ornamento de su cabeza y se despojó de todas sus vestiduras ceremoniales. Luego el jefe descendió al pozo, puso el peso del hombre herido en sus hombros y lo sacó afuera a la superficie. El jefe hizo lo que nadie podía hacer. Eso es exactamente lo que hizo Jesucristo por nosotros. Él descendió para rescatarnos mediante el acto de tomar el peso de nosotros, el peso de nuestros pecados sobre sí mismo. Él puso a un lado sus honores celestiales, tal como el jefe puso a un lado su ornamento y sus vestiduras ceremoniales. Pero permítanme hacerles una pregunta, queridos amigos y hermanos. El jefe se quitó el ornamento y las vestiduras ceremoniales. ¿Dejó de ser jefe solamente por eso? No, por supuesto que no. De la misma manera, cuando Jesús se despojó a sí mismo y puso a un lado su gloria celestial, nunca dejó de ser Dios. Jesús tenía clara su misión como Mesías. Lea conmigo Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Antes de realizar un acto de sacrificio, primero debía vivir una vida perfecta, vencer donde Adán fracasó, demostrar que una vida de dependencia completa en Dios nos da la victoria. Jesús realizó un poderoso ministerio aquí en la tierra. Cuando estuvo aquí, tuvo un ministerio de 3 años y medio. Y mire cómo lo cumplía el ministerio en Mateo 9:35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, es decir, en las iglesias, en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Igual que en su ministerio, hoy Jesús está intercediendo por nosotros. Él quiere enseñarte las verdades que te guiarán por el camino de la salvación. Él te está predicando y llamando al arrepentimiento hoy mismo. Él quiere sanar todas tus dolencias físicas, pero también quiere sanar las dolencias de tu corazón. Su ministerio sigue tan activo como aquella vez que estuvo aquí en la tierra. Lea conmigo Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un ministerio perfecto no era suficiente. Su encarnación como hombre no era suficiente. Él debía morir, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El inocente debía morir en lugar del culpable. Ahí
En su agonía Jesús nos mostró su inmenso amor, exclamando 7 frases que quedaron inmortalizadas en los evangelios. Lea conmigo las 7 frases. Dice, la primera, 1. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en medio de su terrible sufrimiento, Él entendía que estábamos necesitados de un encuentro real con Dios y de su perdón. 2. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Nos aseguró que si aceptábamos su perdón, recibiéramos la salvación y la vida eterna. 3. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo el discípulo, ahí tienes a tu madre. Jesús quiere el bienestar de tu familia. Y cuando tú te entregas a Él, y la salvación llega también a tu casa, al igual que la felicidad. 4. Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Él cargó con nuestros pecados y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Durante esa separación momentánea del Padre, algo que no es fácil de entender con nuestra mente humana, Jesús exclamó esas palabras, clara expresión de su angustia y de la angustia que sentirán aquellos pecadores que no acepten la salvación que Jesús ofrece hoy. 5. Tengo sed. Era 100% humano y era 100% Dios. Y fue la ofrenda perfecta. 6. Consumado es. Un grito de triunfo, un grito de victoria. La salvación estaba asegurada para todo aquel que en Él creyera. 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Durante su tiempo en la tierra, Jesús buscó hacer siempre la voluntad del Padre. Él, siendo Dios, se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios Padre por amor a nosotros. Jesús vino a cumplir con una misión específica encomendada por el Padre y la cumplió hasta la final. Y podía exclamar victoriosamente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El día de hoy aprendimos que, para poder salvarnos, Jesús, el Mesías prometido, tuvo que encarnarse, vivir una vida victoriosa y finalmente sufrir una muerte ignomiciada en la cruz del Calvario. La pregunta es, ¿aceptarás este sacrificio de Jesús? ¿Aceptarás la salvación que Jesús te ofrece? El corazón de Jesús se paró aquel viernes en la tarde. Fue quebrantado por el peso enorme de nuestros pecados. Pero al tercer día resucitó y hoy sigue intercediendo por nosotros, por todos aquellos que quieren el perdón. A diferencia de Jesús, la muerte de Él ya estaba estipulada 6,000 años atrás para perdón de los pecados. ¿Qué hay de ti y de mí que no sabemos la hora de nuestra muerte? La pregunta sería, ¿estás preparado hoy? Si este día fuese tu muerte, ¿o tendrías la vida eterna? ¿Serían perdonados tus pecados? ¿O no tienes nada asegurado? Respóndete sinceramente en tu corazón. Hoy pregunto, ¿aceptarás tú el perdón de nuestro Señor Jesucristo? Ponte de pie y dile al Señor, yo acepto tu sacrificio, quiero ser salvo por ti. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por esta meditación. Sabemos que es procedente de ti. Y gracias te damos por la palabra que es la fuente de vida. Es la espada que nos ha dado y sabemos que es una guía perfecta en un mundo de confusión. Padre, enternece nuestros corazones para que pueda entrar el entendimiento de tu palabra en ellos. Padre, bendice a cada uno de los presentes, así como si los llamara por nombre. Tú conoces su dolencia, Padre. Bendícelos a cada uno, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.